Bueno, bienvenidos a todos en esta mañana y vamos a dar comienzo con el programa de asesoramiento en financiación internacional. Esta mañana vamos a contar con Rocío Barahona, que es la socia fundadora de Cofintex, que es el profesional que nos va a ayudar a desarrollar este programa y va a dar el seminario hoy, pero además contamos también con la presencia de Patricia Doblas, de la Unidad de Acompañamiento Empresarial del Gobierno de Castilla-La Mancha, y con Luis Miguel López de Aval Castilla-La Mancha, que ambos, Patricia nos contará las ayudas disponibles y Luis Miguel nos contará también qué servicios y qué ayudas puede dar Aval Castilla-La Mancha. Así que, bueno, muchas gracias a todos. También contamos con la presencia de mis compañeras, de Teresa Alonso y con Nayara Santos, que es la responsable del departamento. Así que espero que os resulte de interés esta jornada y la participación en el programa. Cuando quiera, Rocío. Hola, buenos días. Pues nada, dar las gracias por supuesto al IPEX por la oportunidad que siempre me da de estar con todos ustedes para poner en marcha el programa de asesoramiento de financiación internacional. En el mundo que estamos cada día más globalizado, es de vital importancia para todas las empresas saber cuáles son las opciones para expandirse internacionalmente y conocer qué estrategias se adaptan mejor a su naturaleza empresarial. Para aprender sobre estas herramientas, IPEX ha desarrollado este programa donde hablaremos de las estrategias financieras existentes en el mercado y también tendré la oportunidad de cerrar reuniones con las empresas que lo soliciten para estudiar sus casos de forma personalizada. La mayoría de las empresas españolas son pymes que tienen recursos limitados, lo que significa que cualquier proceso de internacionalización les supone una gran oportunidad, pero también una limitación en el caso de no poder cumplir con los cobros comprometidos con sus clientes. Entonces, para mitigar estas limitaciones existen diferentes alternativas que van a dar tranquilidad a las empresas y además le van a favorecer en su crecimiento. Existen diversas fuentes de financiación. Sí es verdad que no vamos a poder abarcar todas, pero sí vamos a centrarnos en dos de ellas, que van a ser, en primer lugar, la financiación tradicional, que es la financiación bancaria, y en segundo hablaremos de la novedosa financiación alternativa. Veremos a lo largo de la sesión que estas soluciones no son incompatibles unas con otras, sino que podemos complementarlas y así mejorar nuestras soluciones financieras. Es fundamental que las empresas evalúen cuidadosamente qué necesidades financieras tienen, se dejen asesorar por expertos y así puedan aprovechar los recursos disponibles. Empezaremos en un primer momento por la financiación tradicional, que es la que ofrecen las entidades financieras y juega un papel crucial en el apoyo en su proceso de internalización. Vamos a ver primero la financiación a corto plazo. Para responder a las necesidades derivadas de la operativa más habitual de las empresas a corto plazo, es decir, operaciones hasta 12 meses, tanto en los cobros como en los pagos, encontramos un producto esencial, que es la línea de comercio exterior o línea Rocío, COMEX. Rocío, Sí, perdona que te interrumpa. No estás compartiendo la presentación. No sé si piensas que la estás compartiendo, pero no la sí, estás compartiendo. no la Así estoy que compartiendo. no Uh, deberíamos de compartir la presentación. sí, 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 pensaba que la estaba compartiendo. A ver, perdona. Compartir. Discúlpame. No, no te preocupes. ¿Sabes lo que pasa? Que es que como luego hemos probado las de Patricia y Luis Ah, Miguel, automáticamente se quita la tuya. Ahora sí se ve perfectamente. mm, Gracias. bueno, puedo seguir por aquí, ¿verdad? Perfecta. Sí, muy bien, ahí. Vale. A ver, ¿se comparte o no se comparte ahora? Nayar, esto, Vanessa, ¿se Sí, sí, comparte? está Sí, correcto, está sí, sí, correcto. está O correcto, sea, sí. ¿veis la pantalla? Vale. Perfectamente. Vale, bueno, pues eso, pues entonces, encontramos para nuestras necesidades a corto plazo, encontramos las líneas de riesgo o líneas de comercio exterior. ¿Qué es una línea de riesgo? Bueno, pues es un contrato de riesgo que conceden las entidades bancarias y que ampara cualquier operación de comercio exterior que dé riesgo al banco, que le implique riesgo. Aunque las líneas son indefinidas,
se conceden por un límite anual y cada año la entidad bancaria irá renovando porque tiene que ver la capacidad de evolución que sigue teniendo la empresa. Es verdad que una vez aprobada proporciona muchísima agilidad, ya que hay muchas entidades bancarias que permiten usarla a través de online, con lo cual no hay que desplazarse a la oficina. ¿Qué operaciones se ampararían en esta línea de riesgo? Bueno, pues las financiaciones de importación, lo que son los pagos exteriores, las financiaciones de exportación, los cobros. Aunque no entre dentro de este tema, también dentro de la línea de riesgo hay que nombrar las coberturas de riesgo de tipo de cambio, porque así eliminaríamos las incertidumbres en las fluctuaciones de la divisa diferente al euro. También, por supuesto, los créditos documentarios, donde nos detendremos, ya que vamos a hablar de lo que llamamos financiaciones especializadas. Y, por último, serían los avales y garantías. En primer lugar, veremos las financiaciones de pagos internacionales. Bueno, pues es una solución financiera que ofrecen los bancos para financiar las compras a clientes y así minimizar su carga financiera. Generalmente el plazo está entre los 90 y los 180 días, lo que permite al importador recibir la mercancía y comercializarla y sin tener que haber realizado el pago. Así gestionan mejor su flujo de caja. ¿Qué financiaciones podemos incorporar dentro de este tipo? Bueno, pues serían las compras que realizamos al exterior, ya sean de mercancías o servicios, también los pagos que realizan las empresas filiales en los países extranjeros y también podríamos incorporar dentro de este bloque los pagos que se realizan entre residentes en España, pero en una divisa diferente al euro. Por ejemplo, un caso práctico podríamos ver. Hay una empresa española, Calzados S.A., que tiene que realizar una compra de una mercancía a Italia. La mercancía le va a costar 100.000 euros y su proveedor italiano le ofrece un descuento del 5% en caso de realizar el pago en un plazo máximo de 30 días. La empresa no tiene liquidez y lo que hace es solicitar que le financien ese pago. Su banco pagará a su proveedor, es que me está sonando el teléfono, perdona, el proveedor italiano, y aprovechando con esto el descuento del 5%, con lo cual Calzados S.A. realizará el pago obteniendo este descuento, podrá tener la mercancía antes de haber realizado el pago y aprovechar así y mejorar su producción. Pasamos en segundo lugar a las financiaciones a las exportaciones. Aquí veremos que existen dos plazos dentro de las exportaciones. El primer lugar será desde el momento en que se realiza el pedido, en el que, bueno, pues cualquier empresa puede tener necesidad de tesorería, por lo que tenemos que comprar los productos a nuestros proveedores o porque tengamos que comprar las materias primas para crearlos, ya que somos una empresa manufacturera. Esta financiación que solicitaríamos al banco sería la prefinanciación de exportación y esta financiación vencerá en el momento en que entreguemos o enviemos la mercancía. Y en otro caso, en que nuestros clientes nos paguen con pago diferido, solicitaríamos la posfinanciación de exportación. Esta financiación comienza en el momento en que enviamos la mercancía o la entregamos y vence en el momento del cobro. Para que las entidades financieras nos pasen la financiación de prefinanciación a posfinanciación, tendremos que entregarle los documentos de transporte junto con la factura y algún otro documento que nos soliciten que demuestren que la exportación ha sido realizada. Por poner un ejemplo práctico, hay una empresa española, Vinos, Sociedad Limitada, que ha cerrado un contrato para vender 300.000 euros de vino a un comprador japonés. Y en el contrato se estipula que el pago será a 60 días. Bueno, pues Vinos SL va a solicitar, porque necesita liquidez inmediata para continuar con su producción, solicitará a su banco la prefinanciación para seguir adelante con la producción y más tarde, una vez que entregue la mercancía, solicitará la posfinanciación para así poder cubrir el plazo del pago. Y llegamos a otra alternativa de financiación
que aunque no se incluye en los manuales de financiación de comercio exterior, es una herramienta muy importante. Es el crédito documentario. Como saben, el crédito documentario es un compromiso de pago por parte del banco del importador, del comprador, al exportador. Y en este punto vamos a desarrollar las financiaciones especializadas, que son las que vamos a obtener tanto de los créditos documentarios de importación como de exportación. Empezamos analizando la financiación especializada en los créditos documentarios de importación y nos encontramos con el anticipo al proveedor. ¿Qué es? Bueno, pues es a cambio de un coste financiero, un crédito documentario de importación con pago diferido se convierte a la vista para el exportador. Lo veremos con un ejemplo. En el momento en que el importador realiza un pedido, se pone en contacto con su banco. El banco emitirá una carta de crédito con pago diferido y en ese mismo mensaje SWIFT de apertura integrará la oferta de anticipo, donde explicará cuáles son las condiciones financieras. El proveedor, cuando recibe la carta de crédito, si le interesa, acepta la oferta financiera y ya comienza a enviar la mercancía al importador y también a entregar los documentos al banco. Una vez que los documentos son revisados y son conformes, el banco del importador realiza el pago anticipado al proveedor menos los costes financieros que ya le había indicado. Y en la fecha del pago, la empresa importadora pagará al banco para que éste sí pueda cancelar el anticipo en sus cuentas. ¿Qué ventajas tiene este producto para el exportador? Bueno, pues obtiene una financiación a precios mucho más competitivos, ya que en muchos países, sobre todo en los países orientales, la tasa de interés es mucho más alta que la que tenemos en España. Y otro punto muy importante es que no va a utilizar sus líneas de riesgo, sus líneas de comercio exterior. ¿Y cuáles son las ventajas para el importador? Bueno, pues puede ofrecer al exportador un pago a la vista en vez de un pago diferido, lo cual es un gran argumento de venta. Y vamos a pasar ahora a ver los tipos de financiación especializada que podemos encontrar en los créditos documentarios de exportación. Los bancos, como ya hemos visto antes, pueden anticipar al exportador el importe de un crédito que recibiría de forma aplazada, dándole liquidez inmediata. Ya lo hemos visto que lo podía hacer a través de las líneas de riesgo. Pero hay otro producto que sería la compra sin recurso, en la cual no consumiría riesgo. La compra sin recurso es un método de hacer efectivo de forma inmediata las utilizaciones de los créditos documentarios que de otra manera tendrían un pago diferido. Siempre, por supuesto, que los documentos se presenten conformes en tiempo y en forma. Las entidades bancarias lo que hacen es comprar los derechos de cobro aplazados de estos créditos documentarios, asumiendo así el riesgo de impago, ya que, como hemos visto, es sin recurso. ¿Qué ventajas tiene esta operación para el exportador? Bueno, pues puede ofrecer opciones de pago más flexibles al exportador, haciéndose más atractivo, ya que esto fortalece sus relaciones comerciales. Y luego también el exportador, al recibir ese pago anticipado, puede utilizarlo para reinvertir en su negocio o simplemente para cubrir otros gastos financieros, mejorando así su flujo de caja. ¿Y qué ventajas podría tener para el importador? Bueno, pues al ser un crédito documentario, el importador tenemos que saber que no asume la responsabilidad de pagar en caso de que el exportador no cumpla con sus obligaciones, lo cual reduce mucho el riesgo financiero. Vamos a ver otro segundo producto que podemos obtener en los créditos documentarios de exportación. Es la cesión de producto. La cesión de producto de un crédito documentario consiste en la transferencia a favor de un tercero de los derechos de cobro sobre el deudor, sobre el banco, siguiendo las instrucciones del acreedor, del beneficiario del crédito. Entonces, ¿qué características tiene la cesión de producto? Bueno, pues al ser un pago a proveedores con el respaldo y con la garantía de un banco, da una gran seguridad financiera.
otro punto importante a tener en cuenta es que la cesión de producto está regulada y está contemplada en las reglas y usos uniformes, en las UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional de París, en su artículo 39. Y luego, muy importante, es un instrumento comercial internacional muy importante y muchas empresas lo utilizan para ceder de esta manera el crédito y así poder, permitirle cumplir con sus obligaciones, ya que le sirve como pago a proveedores. Veremos en un ejemplo práctico. A la recepción del crédito documentario, el exportador cede los derechos de cobro de esa carta de crédito a uno o varios cesionarios, siempre que el importe no sea superior al importe del crédito. El banco emitirá un mensaje SWIFT donde incluirá la oferta, donde incluirá todos los datos menos los datos del emisor de la carta de crédito. Y una vez que se cobre el crédito documentario, el banco abonará al cesionario. Es en este momento cuando liquide la deuda con el cesionario, cuando el banco quedará libre de toda obligación de pago. Y otro producto importante que podemos encontrar en los créditos documentarios de exportación es el crédito transferible. El crédito transferible es una modalidad de crédito documentario que se adecúa a las operaciones de intermediación, ya que en ella se transmiten los derechos y las obligaciones a un segundo beneficiario. Este tipo de crédito documentario también está regulado por las reglas y usos uniformes, por las UCP 600, lo cual es muy importante para todo tipo de litigio que pueda existir entre comprador y vendedor. En las operaciones de trading o intermediación, quien tiene el contacto con el importador no es generalmente el que tiene el contacto con el proveedor real de las mercancías, sino que el beneficiario del crédito es un trader, es un intermediario que tiene los contactos con las dos partes. Estos créditos documentarios son complicados, realmente son complicados, porque hay que ocultar los datos tanto del comprador y el vendedor para que el intermediario, el trader, no se quede sin esa operación. Por lo cual yo recomiendo asesorarse muy bien cuando se quieren hacer estas operaciones, para que no puedan ustedes perderlas. ¿Qué características podemos encontrar en los créditos transferibles? Bueno, pues una muy importante, y es que no se necesita línea de riesgo para emitir un nuevo crédito, como habíamos visto antes, que era uno de los productos que podíamos colgar en nuestra línea de riesgo. Con un crédito transferible no hace falta, ya que la garantía es el mismo crédito que hemos recibido. Un crédito transferible permite la intermediación obteniendo márgenes sin necesidad de tener liquidez ni garantías. Es importante saber que el banco que recibe la carta de crédito tiene potestad para decidir si quiere o no transferirlo. Se puede transferir a más de un segundo beneficiario. Es importante saber que dentro del crédito recibido tiene que aparecer la palabra transferible para que así se pueda transferir, y que el único documento que se puede sustituir en el momento de presentar los documentos es la factura. Y pasamos a los avales internacionales. Aunque resulte extraño hablar de los avales internacionales en una sesión de financiación, una empresa puede obtener financiación con ellos, como por ejemplo con el aval de pago anticipado. En algunas operaciones de comercio exterior se solicita un pago anticipado para iniciar la operación. Es una manera de conseguir liquidez de tu propio cliente. Pero para garantizar que en caso de que no se cumplieran con las obligaciones, ese dinero se va a devolver, se va a solicitar un aval de pago anticipado. O también otro caso sería el aval financiero. Este sería el caso de una filial, por ejemplo, que tenemos en el extranjero y no puede obtener liquidez ya que en ese país no tiene un historial crediticio. Bueno, pues ¿qué haríamos? Desde nuestro banco en España emitiríamos un aval financiero a favor del banco extranjero.
De esta manera garantizamos la operación que le van a dar a nuestra filial, ya sea un préstamo, una línea de riesgo, que sin esta garantía no podría obtener. Y bueno, al hablar de alternativas de financiación, los exportadores también pueden obtener liquidez a través del forfaiting. El forfaiting es un descuento sin recurso por parte de una entidad financiera de pagarés y letras de cambio normalmente avaladas por el banco, emitidos para el pago de un contrato de exportación con pago diferido. La principal característica es que, en caso de que el banco avalador incumpliera con sus obligaciones de pago, será la entidad financiera que ha comprado los efectos, el banco financiador, quien soportaría este riesgo, sin que de ninguna manera pueda ejercer ningún acto contra el exportador para conseguir esos fondos. Por eso aparece la palabra sin recurso. ¿Otra ventaja que tiene? Bueno, pues no afecta a las líneas de riesgo, con lo cual proporciona liquidez inmediata sin necesidad de afectar a su capacidad crediticia. También podemos ver el confirming internacional. El confirming internacional es un servicio de gestión de pagos a proveedores extranjeros, con la posibilidad de que estos puedan anticipar el cobro. La verdad es que es un instrumento imprescindible para las empresas importadoras que realicen pagos aplazados con proveedores internacionales. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la empresa importadora informa a su entidad financiera de todas las órdenes de pago a plazo, ya sea de una manera física o electrónica, autorizándole al pago de las mismas. La entidad financiera será la encargada de ofrecer al proveedor extranjero la posibilidad de descontarlas o cobrarlas a vencimiento. De esta manera se inyecta liquidez a los proveedores independientemente de la empresa que sea, de su tamaño, de la divisa, de dónde estén ubicados. Es una solución financiera muy importante y para proveedores extranjeros que pueden anticipar sin recurso el importe de las facturas ya confirmadas por su cliente. ¿Qué ventajas tiene para el importador nacional? Bueno, pues le permite negociar mejores condiciones de compra con la posibilidad de dilatar pagos y con esto mejora su fuerza negociadora, ya que está respaldada por una entidad financiera. ¿Y qué ventajas tendría para el proveedor extranjero? Bueno, pues le aporta tranquilidad, ya que el pago está garantizado y encima puede anticiparlo obteniendo liquidez. Y por último, en este bloque hablaríamos del factoring internacional. El factoring internacional es un conjunto de servicios financieros y administrativos que aplicamos a las ventas a crédito de una empresa exportadora sobre sus clientes extranjeros. Está basada en la cesión mercantil a favor de entidades financieras de los créditos comerciales derivados de las ventas o prestaciones de servicio a terceros y que se soportan en facturas o documentos cambiarios como letras de cambio o pagarés. Para ello se utilizan las empresas de factoring, llamadas factores. Estas disponen de un servicio de estudio y clasificación comercial de sus clientes extranjeros, que nos hace eliminar el riesgo de impago en un 100% del valor de las facturas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el exportador transfiere la titularidad de los cobros a la entidad financiera y ésta, una vez estudiados, le informará de cuál será el importe que estaría dispuesto a anticipar y el porcentaje de estas facturas. La entidad financiera se encargará al vencimiento de cobrar del cliente extranjero. ¿Qué ventajas obtiene el exportador? Bueno, pues obtiene una financiación sin recurso, que es normalmente la modalidad que más se utiliza. Evita el riesgo de impago, ya que el banco asume el riesgo de insolvencia. Descarga balances, porque te quitas ya las facturas de tu balance. No consumes de tus líneas de riesgo e incrementas tu capacidad de venta al permitir asumir mayor riesgo comercial a tus compradores. Y pasamos a ver cuáles serían los productos que podemos encontrar
en las financiaciones tradicionales, pero a medio y largo plazo. Empezaremos hablando del crédito comprador. El crédito comprador es una financiación otorgada al comprador extranjero. Es una modalidad de financiación de contratos a medio y largo plazo a países en vías de desarrollo con inversiones en bienes de equipo, servicio, llave en mano, tecnología, que contará con ayuda oficial siempre que cumpla unos requisitos, como su interés, un plazo de amortización, los países, la mercancía, que estos requisitos están determinados por el consenso de la OCDE sobre créditos a la exportación con apoyo oficial. ¿En qué consiste el consenso de la OCDE sobre créditos a la exportación con apoyo oficial? Bueno, pues es un convenio informal, un pacto entre caballeros alcanzado en 1976 en el seno del G6. En ello, las entidades firmantes decidieron unas condiciones en las cuales se debía apoyar estos créditos con apoyo oficial. Y se establecían unas condiciones que eran mucho más favorables que las de mercado. ¿Qué pasó? Que al tener unos tipos de interés más bajos que el mercado y al ser unos plazos muy largos, muchas entidades financieras no utilizaban este producto. Entonces, en 1983 aparece el Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses, amparado con un contrato CARI, por el cual el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, se comprometía a abonar de manera permanente durante el plazo del préstamo, abonar a las empresas un rendimiento constante. Y también se comprometía a abonar la diferencia entre el tipo de interés a aplicar y el tipo de interés de mercado, al ser este superior. Pero como de esta manera lo que hacíamos era que pudieran aceptar usar estos tipos de créditos. Pero al ser recíproco, como ya hemos visto que es un ajuste recíproco de intereses, en caso contrario, en caso de que el interés establecido por el consenso fuera superior al de mercado, sería el banco el que tendría que abonar el diferencial. En estas operativas aparecen las agencias de crédito a la exportación, las ECAs, que en España lo es CESCE. Desempeñan un papel muy importante ya que fomentan y promueven la internacionalización de las empresas españolas con la cobertura de riesgos comerciales, políticos y extraordinarios. Vamos a ver un ejemplo de crédito comprador para que así sea más visual. El exportador y el importador acuerdan realizar una determinada operación comercial y para ello establecen un contrato de compraventa. La operación se financiará en un 85% con un crédito comprador al importador. La entidad financiera firmará el convenio de crédito con el importador y paralelamente contratará una póliza de crédito comprador con CESCE para cubrirse frente al riesgo de impago y a la vez firmará un seguro de tipo de interés con el ICO para así obtener, a través de un contrato CARI, para así obtener un tipo fijo de interés. El importador entonces estará obligado a hacer el anticipo del 15% del valor de los bienes y servicios. A partir de ese momento, el exportador comenzará a suministrar los bienes y servicios al importador, al importador, perdonar, y presentar los documentos a la entidad bancaria. Y contra estos documentos la entidad bancaria irá realizando los pagos al exportador. Estos créditos se reembolsan en un plazo entre los 2 y los 5 o 10 años, según el acuerdo firmado, a través de amortizaciones que irá pagando el importador a la entidad bancaria. En caso de impago, la entidad bancaria
será indemnizada por CESCE en virtud de la póliza de crédito comprador que ha firmado, que le cubre un 99% tanto para riesgos comerciales como políticos. Y pasamos a ver el crédito suministrador. El crédito suministrador es el crédito otorgado al exportador español. Es una solución financiera que permite a las empresas que exportan a terceros países a través de contratos de suministro de bienes de equipo o prestaciones de servicio ofrecer una financiación a medio y largo plazo. Las empresas españolas cobran al contado, descontando del importe los gastos financieros inherentes a la operación. Y también lo veremos en un gráfico que parece que es mejor para explicarlo. Veremos la operación de crédito suministrador. La operación empieza como siempre, exportador e importador formalizan el contrato de compra-venta y a partir de ese momento se firmará un contrato de crédito con apoyo oficial entre la entidad financiera y el exportador por un 85% del importe total y estará amparado en el descuento de efectos. También, a la vez, la entidad bancaria formalizará una póliza de crédito suministrador con CESCE y CESCE, en este caso, estudiará y aprobará la póliza, cubriendo así el 99% del riesgo político y de impagos. A partir de ese momento, el importador realizará el anticipo del 15% y el exportador comenzará a exportar los bienes y servicios contra la entrega por parte del importador de los efectos aceptados que normalmente irán avalados por el banco del importador. Estos documentos financieros serán entregados, el exportador se lo entregará a su entidad bancaria, el cual los descontará abonando de esta manera al exportador. Al vencimiento, la entidad bancaria irá presentando estos documentos al importador para ir recibiendo el cobro de los mismos. ¿Qué ventajas tiene para el exportador? Bueno, pues cobras al contado tus ventas, que normalmente son a plazo, eliminas los riesgos políticos de impago y puedes competir en mercados exteriores con unas condiciones ventajosas para tus importadores. ¿Y qué ventajas tendría para el importador? Bueno, pues obtiene financiación exterior, que quizás en su país no pudiera obtener, y obtiene unos plazos muy ventajosos. Bueno, pasamos a ver el último punto, que es la financiación alternativa. La financiación alternativa se refiere a los métodos de obtención de capital con instituciones financieras privadas que no forman parte del circuito bancario. Ha ganado popularidad en estos últimos años, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, las startups o proyectos innovadores, que a menudo tienen dificultades al intentar acceder a la financiación bancaria convencional. Algunas empresas de financiación alternativa prefieren que se les conozca como empresas que ofrecen financiación complementaria a la banca, ya que consideran que aportan soluciones financieras y además diversifican las fuentes de financiación. La banca siempre va a estar ahí. Es verdad que con las fusiones que está habiendo últimamente cada vez hay menos, pero siempre van a estar ahí. El problema es que al concentrarse a las empresas les cuesta mucho obtener financiación. ¿Qué características más importantes encontramos en la financiación alternativa? Bueno, pues una característica muy importante y que es muy atractiva para las empresas es que no tienen reflejo en CIRB. Estas operaciones no se reflejan en el CIRB de las empresas, ya que las empresas de financiación alternativa no son entidades financieras con licencia fiscal, por lo que no aparecen las operaciones en CIRB. También suelen ser operaciones sin recurso, por lo que el riesgo de impago no va a ir nunca contra las empresas, ya que lo asume esta empresa que nos da la financiación. También hay que tener en cuenta que los trámites son mucho más rápidos y mucho más sencillos que los que tenemos en la banca tradicional, que es mucho más burocrático.
Otra característica importante es que permite acceder a diferentes fuentes y a un abanico más amplio de posibilidades. Existe una diversificación, efectivamente. Y luego son mucho más flexibles. La financiación que podemos obtener a través de estas entidades se adapta a las necesidades de las empresas. El importe o los plazos se pueden convenir, se pueden establecer con los inversores, con los propios inversores. Y pasamos a ver los tipos de financiación, algunos de ellos, de financiación alternativa. La financiación alternativa a España que ha tenido más notoriedad en estos últimos años ha sido la de grandes grupos de pequeños inversores que se denominan crowd, multitud, como por ejemplo el crowdlending. El crowdlending son préstamos que otorgan grupos de pequeños inversores tanto a empresas como a proyectos. Estos grupos de inversores invierten su dinero con carácter de préstamo, obteniendo así intereses sobre el mismo. Normalmente esta financiación va orientada a empresas ya consolidadas en el mercado. Otra forma podría ser el crowdfunding. Es una forma de financiación colectiva que se lleva a cabo a través de numerosas plataformas en sitio web. En ellas, un conjunto de personas, diversos personas, pues, hacen pequeñas aportaciones, pequeñas inversiones económicas para financiar un proyecto de pymes. Podemos ver, por ejemplo, el crowdfunding de recompensa. Es un subtipo en el que el grupo de personas que aportan capital lo hacen contra recibiendo, o sea, esperando recibir una recompensa en forma de producto o servicio. O el crowdfunding de préstamo, que es otro subtipo en el que los que aportan el capital esperan recibir a cambio un interés. Otro tipo de financiación alternativa es el crowd equity. Es un tipo de financiación enfocada a proyectos de emprendedores. La financiación a través del crowd equity consiste en obtener financiación a través de un grupo de inversores, pero no se trata de un préstamo, sino de hacer partícipe de la empresa al inversor. El dinero que aporta se recompensa obteniendo una financiación, una participación accionarial del proyecto, lo que se puede traducir en futuros beneficios o fracasos según se vaya desarrollando el proyecto de la empresa. También vamos a ver los business angels o también llamados padrinos. Son inversores privados que proporcionan capital a empresas en las primeras etapas de su desarrollo a cambio de participación en el capital de la empresa. Estos business angels suelen ser individuos con experiencia empresarial y financiera, que aparte de invertir en las empresas con capital, también invierten aportando su conocimiento, su experiencia e incluso ayudando y colaborando con las redes sociales. Y por último vamos a nombrar a las Venture Capital, también conocido como capital riesgo. Las empresas recibirán financiación de los grupos inversores o corporaciones para ayudar a establecerse. En una inversión en startups suelen ser startups con potenciales y la ayuda se hace a cambio de un porcentaje. Eso sí, cuando la empresa ha tenido un crecimiento considerable, se venderán estas participaciones ganando una suma mayor a la invertida. Bueno, pues con esto hemos llegado al último punto de nuestra sesión informativa sobre financiación internacional. Le agradezco su atención y bueno, y quedo a su disposición por si pudiera ampliar cualquier aspecto o por si pudiéramos tener alguna reunión para hablar de algún tema que necesitara para el crecimiento de su empresa. Muchas gracias. Pues si queréis ahora, podemos hacer si queréis las preguntas de Rocío que os hayan surgido ahora de Rocío, o si no al final. Yo creo que casi escuchamos a Patricia y a Luis Miguel y si queréis ahí podemos después hacer la ronda de preguntas. Así que Luis Miguel o Patricia, empezad el que queráis, todo vuestro. Por la presentación. Bueno, buenos días, no sé si nos oís bien.
Sí. Estupendo. Bueno, yo soy Patricia Doblas, soy la responsable de la unidad de acompañamiento empresarial para la provincia de Toledo y me acompaña Luis Miguel López, que es el responsable del área comercial de Aval Castilla-La Mancha. Bueno, hoy os vamos a contar un poco los instrumentos financieros con los que cuenta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para apoyar a las empresas. Nos vamos a centrar más bien en la parte de internacionalización, ¿no? De apoyo a la internacionalización, aunque bueno, os vamos a introducir un poco todo para que sepáis que hay más opciones. No sé si ahora mismo se ve bien la presentación o no. Sí. Sí, se ve perfectamente. Sí, es Luismi el que me está moviendo cosas. Bueno, no sé si esta es la primera. Sí, es la primera. Espera un segundín, que es que. Que se ha movido aquí. Sí. No, cógelo de la barra. Sí, es que no, pero es que no la veía. Ah, vale. La presentación. Pues no sé si juraría que esa es la primera o la segunda. Bueno, da igual. Vamos aquí atrás. Ya está. A ver, venga. Un poco para que os hagáis una idea. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuenta con 3 instrumentos para apoyar al tejido productivo y la competitividad de las empresas de la región, ¿vale? Entonces, actualmente tiene 3 empresas, 2 empresas públicas y una empresa en la que participa, que es Aval Castilla-La Mancha. Entonces, tenemos, por un lado, el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, que lo que hace es dar apoyo financiero a empresas no financieras para que éstas mejoren su competitividad. La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, que me referiría a ella como Sodicaman, que lo que pretende es promover el desarrollo industrial en la comunidad autónoma. Y por último, Aval Castilla-La Mancha, que lo que hace es prestar garantías, tanto técnicas como financieras, a favor de los socios partícipes de la SGR, ¿no? De Aval Castilla-La Mancha. ¿Vale? Entonces, os voy a contar un poquito cómo son los instrumentos que utiliza, los préstamos que hace cada una. Entonces, están colocados por orden de utilización o de prelación, ¿vale? Os comento. Por un lado, tendríamos desde las formas más convencionales de financiación a las que son un poquito más atípicas. En primer lugar, tendríamos los préstamos ordinarios, que los da fundamentalmente el Instituto de Finanzas, y que estaríamos hablando de un préstamo como el que te puede ofrecer la banca convencional, con unos plazos de amortización y intereses ya previamente acordados. Existen unas tablas y cada promotor de proyecto, bueno, pues ve cuáles son las circunstancias que mejor le convienen. Pues si quiere llevarlo hasta 5 años más 2 de carencia, 7 en total, o quiere amortizar antes, bueno, pues dentro de las tablas se puede mover. Hay unos tipos de interés dados y que tienen una parte fija y otra parte variable, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. En segundo lugar, estarían los avales y garantías, que en este caso los da Aval Castilla-La Mancha, que al final lo que hacen es darte una garantía, ¿no? Te afianzan para conseguir esa operación financiera en la banca convencional, ¿no? Porque sería Aval Castilla-La Mancha quien respondería ¿no? frente a la banca. Y ya por último, estarían los préstamos participativos y las participaciones en capital. Los préstamos participativos es una fórmula intermedia entre el capital, ¿no? Entre la participación en capital y el préstamo ordinario que hemos visto antes, y la remuneración de este préstamo se hace en función de un poco de la evolución de la compañía. Y por último estaría lo que es la participación en capital convencional. Como veis, procuramos siempre atender a las empresas primero con préstamos ordinarios y avales y luego ya ir buscando otras fórmulas si no se pudiese atender con las 2 primeras, ¿no? Mira, te quito los mandos, Luis Miguel. Sí, así pues lo muevas tú. Vale. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, desde la Junta lo que tenemos son 3 organismos, que son el Instituto de Finanzas, Sodicaman y Aval, que lo que hacen es, a través de los préstamos que hemos visto y que veremos más adelante, pues los distribuyen en 2 programas. Por un lado tendríamos el programa Financia Adelante y por otro lado el programa del Reto D. El Financia Adelante está orientado fundamentalmente a inversiones productivas, mientras que el Reto D lo que pretende es apoyar proyectos en zonas de despoblación. El Reto D os lo menciono para que simplemente os suene que hay financiación específica para zonas en riesgo de despoblación o intensa o despoblación,
De manera que si el municipio en el que pretende desarrollarse un proyecto está dentro de la Ley 2/2021, pues en de despoblación, de medidas económicas para el apoyo en zonas de despoblación, bueno, pues que sepáis que hay financiación específica, ¿vale? Pero hoy no vamos a entrar en detalle porque, bueno, al estar la charla más orientada a temas de financiación de la internacionalización, pues vamos a centrarnos más en el programa Financia Adelante y dentro del programa Financia Adelante las líneas específicas, ¿vale? Entonces, para que os... hemos hablado de que hay 3 sociedades, pero las 3 sociedades no atienden al mismo tipo de empresas. Y os explico. Desde el Instituto de Finanzas y desde Aval solo se pueden atender pymes. Y cuando hablamos de pymes hablamos siempre con la definición de la Unión Europea. Por lo tanto, se podrían atender a autónomos, empresarios individuales, mejor dicho, y empresas, sociedades limitadas, SEAs, con personalidad jurídica, pero siempre que cumplan los parámetros de pyme según la definición de la Unión Europea, que estos son menos de 250 empleados y o bien un volumen de negocio de menos de 50 millones o menos de 43 millones en su balance, ¿vale? Por otro lado, que nos encontramos con una gran empresa, pues ahí la atenderíamos de Sodicaman, que Sodicaman solo puede atender a empresas con personalidad jurídica, ¿vale? Bueno, es verdad que hay algunas actividades que están excluidas. Entonces, es importante ponerlo de manifiesto para que si vuestra actividad está relacionada con esta, que sepáis con este tipo de actividades que veis en la transparencia, pues que no se va a poder obtener financiación. Este tema viene definido por los fondos FEDER. La financiación que otorga el Instituto de Finanzas viene condicionada por los fondos FEDER y entonces, bueno, desde fondos FEDER se establece que las actividades agrícolas y ganaderas, por ejemplo, quedan excluidas para estas líneas de ayuda porque tienen las suyas específicas. Las actividades laborales del tabaco, obviamente actividad financiera no se financia, tampoco actividades inmobiliarias, aeroportuarias, centrales nucleares. Y por último, y quizás lo más importante, pues no se puede financiar empresas en crisis. También existe una serie de limitaciones, que esto es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de pedir financiación. ¿Por qué? Porque cuando el Instituto de Finanzas, por ejemplo, da financiación, no la da por el 100%. Siempre el promotor del proyecto tendrá que aportar una serie de recursos propios. Según la línea que solicite, pues por ejemplo, para los del Financia Adelante el mínimo sería un 10% de recursos propios o en el caso de las líneas de despoblación, como son más ventajosas, pues los recursos propios mínimos serían de un 5%. Bueno, el tema del capital social dependerá un poco del programa y del riesgo vivo, esto ya se irá viendo, y luego tenéis que tener en cuenta otra serie de factores, como que no se puede acumular más de 3 millones de euros de riesgo con el instituto, que esta financiación está sujeta a minimis, y bueno, todo el tema de las ayudas de Estado, ¿no? Que los porcentajes varían si estamos hablando de una gran empresa o pyme, que bueno, estarían entre el 50 y el 40%. Y por último, y esto sí que es algo que nos interesa recalcar, es que si en algún momento se va a pedir otro tipo de subvención o financiación, siempre es interesante saber, que se analice bien las dos normas para ver si hay algún problema de incompatibilidad, ¿vale? No, a lo mejor no tanto por nuestra parte, sino por otro tipo de subvenciones o de financiaciones. Bueno, a la hora de pedir un préstamo del Instituto de Finanzas es importante que sepáis que sí que se os va a pedir una serie de documentación para acreditar que que la empresa es la que dice ser y que, bueno, el tipo de negocio que quiere llevar a cabo, ¿vale? Entonces, quizás aquí lo más crítico y lo más interesante... Uy, se me ha perdido una... No se me ha perdido. Quitamos la del plan de negocio, ¿no? Sí. Vale, es que entonces vuelvo aquí para atrás. Es que tenía otra presentación en la que incluíamos más detalles sobre el plan de negocio, pero como al tener poco tiempo lo habíamos recortado y se me olvidaba. Bueno, básicamente lo que os queríamos comentar es que desde el Instituto de Finanzas y desde Aval Castilla-La Mancha y también para Sodicaman, aquí la herramienta crítica a la hora de presentar vuestro proyecto
es el plan de negocio. ¿Y por qué es tan importante el plan de negocio? Porque en el plan de negocio vais a analizar pues, a qué clientes queréis vender, en qué mercado os vais a mover en cuanto a la competencia, los costes que vais a tener. Se va a hacer un análisis total de la inversión que se quiere hacer y el por qué. ¿Vale? En este caso, para proyectos de internacionalización, pues obviamente las empresas están mucho más acostumbradas a lo mejor que en otros sectores, entonces todo ese tema de por qué este mercado, la potencialidad de las ventas y tal, lo tenéis mucho más analizado, ¿vale? Entonces sí que es interesante que sepáis que el plan de negocio aquí es la herramienta estratégica. Luego además también se tienen que presentar escrituras, estar al corriente de pago de los impuestos y demás, ¿no? Y todo bien acreditado para solicitar el préstamo. Bueno, ya centrándonos un poquito más en lo que es el programa Financia Adelante. Bueno, como os comentaba antes, al final el Financia Adelante es una herramienta del gobierno regional que viene financiada por fondos FEDER y en concreto actualmente lo que estamos es implantando el programa operativo de los fondos FEDER para los años 2021-2027 en Castilla-La Mancha. Bueno, no sé, no voy a entrar a cómo se desgrana todo a nivel de los programas operativos y tal, pero bueno, básicamente que sepáis que es la aplicación que tiene a nivel de Castilla-La Mancha, ¿no? El programa operativo de los fondos. Bueno, en el Financia Adelante, ¿qué es lo que ofrece el Instituto de Financiación? Pues ofrece tanto préstamos ordinarios, ofrece préstamos ordinarios. Según la cuantía estaríamos hablando de micropréstamos para menos de 100.000 euros y por encima de los 100.000 euros de pyme préstamos. Lo puedes solicitar, los primeros los puedes solicitar a autónomos y los segundos pues ya serían pymes. ¿Cómo se hace la solicitud? Se hace toda online. Y normalmente lo que es el Financia Adelante lo que hace es financiar gastos e inversiones de proyectos para desarrollar una inversión empresarial, ¿no? Que se van a ejecutar en un máximo de 18 meses. Normalmente, bueno, están excluidos los gastos corrientes y de funcionamiento normal, porque lo que estaríamos aquí es financiando inversiones productivas. En cuanto a los recursos propios, ya os lo comentaba antes, habría un mínimo de un 10%, que sería incrementando según la cantidad que se solicitase. ¿Vale? ¿Qué programas tenemos ahora mismo en el Instituto de Finanzas? Pues tenemos varias líneas. La más recurrente suele ser la de inversión, porque al final es la más genérica en la que pues, con esta línea se pueden financiar las construcciones, instalaciones, bienes de equipo, hardware, software, un utillaje mobiliario que te va a permitir llevar a cabo una inversión productiva. Pero luego también hay líneas específicas, por ejemplo, para traspasos de negocios, como podría ser el Continuo Adelante, la específica que vamos a ver hoy, que es la de la internacionalización, y luego también las hay para temas de digitalización, de economía verde, incluso una línea específica de nueva oportunidad, ¿vale? En concreto, para la de Adelante Internacionalización, que es la que vamos a ver hoy, lo que estamos hablando son, el objetivo de la NIE es la expansión, ¿no?, de la empresa, de los negocios fuera de España, llevar a cabo esa internacionalización y esta línea es lo que tiene un poco distinto a lo habitual, ¿no?, de las líneas del Financia Adelante, en las que normalmente estamos hablando de inversiones en activos fijos, ¿no?, y de los costes de planificación de un proyecto o de la promoción o lanzamiento de una campaña. Pues además a eso añadimos que se pueden financiar con esta línea investigación de mercados, temas de alojamiento, manutención, traductores, la asistencia a ferias y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de gastos sí que se pueden financiar con el préstamo del Instituto de Finanzas de Internacionalización, ¿vale? Bueno, esta sería un poco la tabla, ¿no?, de las condiciones que hablábamos antes, que el Instituto de Finanzas tiene unas condiciones dadas. Como veis, tanto los micropréstamos como los pyme préstamos podrían llegar hasta 7 años como máximo de plazo de devolución y como máximo se podría optar a 2 años de carencia. En general, como os comentaba, los préstamos no podrían llegar a los micropréstamos al 70%, si es verdad que hay una serie de condiciones especiales, como que sea una persona joven, mujer, tal,
que se podría llegar hasta financiar el 90%. Y luego los tipos de interés sería el Euribor a 6 meses más un 1% para los micropréstamos, y luego según va incrementándose la cuantía del préstamo, pues ya veis que la parte fija es mayor. Y a su vez también la exigencia de fondos propios también es mayor, ¿no? Un poco para que lo tengáis en cuenta. En la web del Instituto de Finanzas tenéis actualizado el dato del Euribor a 6 meses, ¿vale? Serían cuotas mensuales, antes eran trimestrales y ahora son mensuales. Y bueno, si tenéis cualquier duda ya de la operativa concreta, me decís. La solicitud, como os comentaba antes, se hace toda online, toda la carga de documentación se hace online. Nosotros os vamos a pedir, eso sí, que seáis rigurosos en cuanto a los gastos que se realizan con el préstamo. Os vamos a pedir que una vez realizados los gastos en esos 18 meses, pues aportéis toda la documentación que lo acredite, que se ha hecho adecuadamente, es decir, las facturas, los justificantes de pago individualizados en el que se paga esa factura, y un registro independiente de facturas de que se ha llevado un control de a qué se ha dedicado el préstamo que ha otorgado el Instituto de Finanzas. Por último, y muy por encima, los préstamos participativos y las participaciones de capital de Sodicaman también están orientadas a inversiones tanto en activos fijos, tangibles o intangibles, siempre localizados en Castilla-La Mancha. En este caso, Sodicaman solo puede atender a empresas con personalidad jurídica, como os comentaba antes, no podría atender a autónomos. Y bueno, son trajes más hechos a medida, no estaríamos hablando de una tabla como antes de los préstamos ordinarios en la que tenemos unas condiciones dadas, sino que en función del proyecto, ¿no? Pues se analizaría cuál sería su remuneración, ¿no? Como podéis ver, los préstamos participativos, pues normalmente lo que se toma como medida es el EBITDA o el resultado de explotación, ¿vale? Para calcular cómo se va a remunerar luego ese préstamo a Sodicaman. Pero bueno, en este caso, como son trajes a medida, ya se vería más la operación de una manera individualizada, ¿vale? Y ya dejo a Luismi que os cuente todo el tema de garantías y avales. Hola, buenas. Os cuento el tema de garantías y avales. Aval Castilla-La Mancha, como es una sociedad de garantía recíproca, en la que puede acometer, como en una entidad financiera supervisada por Banco de España, puede acometer garantías ante terceros, tanto financieras como avales técnicos, ¿vale? Con ellas se pueden conseguir la financiación ante entidades financieras o ante terceros, no tiene por qué ser una entidad financiera. Y puedes conseguir reducir un poco el coste de la financiación y, sobre todo, y lo más importante, puedes tener mayores plazos y mejores porcentajes de financiación. En Aval Castilla-La Mancha, lo que tenemos un importe máximo por socio partícipe, que son los socios a los que podríamos hacer la financiación, de hasta 300.000 euros. Eso no quiere decir que la línea tenga que ser máximo este importe. Generalmente utilizamos este límite como palanca para sacar líneas ante los bancos, pues, de importes superiores, de 600, de 300, compartiendo el riesgo con el banco de forma habitual. Nosotros, como veis, hacemos como las entidades financieras. Tenemos una supervisión bancaria y, por lo tanto, no podemos hacer, estas son nuestras exclusiones directas a la hora de rechazar operaciones, sobre todo fondos propios negativos, pérdidas recurrentes, incidencias, deudas con administraciones y demás. Aval Castilla-La Mancha, sobre todo en la parte que nos ocupa, que es toda la financiación internacional, tenemos las posibilidades de acometer avales para facilitar esa financiación. Aparte de este tipo de avales, podemos hacer operaciones financieras para inversiones en activos, operaciones a largo, podemos hacer avales técnicos directos para licitaciones, todo tipo de circulante nacional, ¿vale? Pero en este caso, para líneas internacionales, como decía la ponente anterior,
Aval Castilla-La Mancha puede, ante entidades financieras o ante terceros fondos o otros tipos de instituciones, puede avalar esas líneas COMEX, esas líneas que han explicado anteriormente, para que sean una palanca para que el banco la pueda autorizar y podáis obtener límites de riesgo o incrementar los límites de riesgo que ya tenéis. Eso es lo más habitual que se suele hacer. De hecho, ahora mismo estamos viendo líneas, a lo mejor que inicialmente el banco solo facilitaba 100.000 euros y al entrar nosotros avalamos hasta otros 100.000 para que la línea sea 200.000, que es lo que requiere el cliente. De esta forma, sí conseguimos que la financiación sea mayor con una intervención nuestra de una parte, de forma que diluimos los gastos, las comisiones y gastos que hay que pagar por el aval de forma sustancial, ya que con un aval del 50% avalamos de 50.000, avalamos 100.000, pues evidentemente los costes de tramitación, como podéis ver, no son excesivamente grandes, pero existen. Al final es una parte más de la actividad. Podemos hacer los avales tanto en las líneas COMEX completas y también en el tema de los avales internacionales. Los avales internacionales directamente no nos los podemos dar porque no tenemos calificación y tenemos convenio, ninguna SR tiene convenio con entidades financieras de otros países, por lo que tenemos que utilizar el sistema bancario. En este caso hacemos lo mismo. Avalamos las líneas de avales internacionales en un porcentaje, compartiendo el riesgo con la entidad financiera, de forma que se pueda incrementar esos límites y esa actividad, ya que los avales, pues bueno, tienen un vencimiento, pero siempre se prorrogan. Al final los límites de esas líneas se suelen cubrir y hay problemas a la hora de conseguir, aunque hay también otras alternativas, como se han comentado, que pueden cubrirlos. Aval Castilla-La Mancha, como sociedad de garantía recíproca que es, lo que pedimos una serie de documentación como las entidades financieras, como comentaba Patricia, pedimos también un poco un plan de negocio con unas previsiones de forma de conocer la empresa y aparte que tenemos que cubrir, pues evidentemente, a esos organismos de supervisión que ese Banco España, además de CERSA, que es la compañía española de refinanciamiento, que suele estar por detrás cubriéndonos en parte las operaciones. Por lo tanto, tenemos una doble supervisión. Comentaros que Aval Castilla-La Mancha, de forma genérica, cobra una comisión de apertura por aval emitido de 0,50 y en función del aval, si es financiero o técnico, pues ronda entre el 1 y el 2% la comisión de riesgo anual, en función del riesgo vivo que tenga la operación en cada año. Siempre se paga de forma anticipada y esas comisiones, la ventaja pues bueno, que tienen es que nosotros, a la hora del estudio de la operación, vamos a intentar llevarlas al coste interno para que sea reducir el mayor coste posible a la empresa en el aval. Y luego, como todas las SGRs, solo podemos dar avales financieros a socios partícipes. Socios partícipes es toda aquella pyme o autónomo que puede ser por la elegibilidad que tenga por la SGR socio y tiene que tener una actividad económica, tiene que tener empleabilidad, bueno, una serie de casos. Y esos socios partícipes a la hora de recibir financiación tienen que suscribir participaciones de aval por un 2,5. Estas participaciones, cuando el riesgo desaparece o se cancela, la empresa, el socio partícipe, puede recuperarlas total o parcialmente, no hay ningún problema. Y bueno, básicamente en cuanto a costes es esto y sobre todo en el tema internacional, repetir, o sea, principalmente en nuestra actividad tenemos líneas para tema internacional, pero bueno, casi todas estas operaciones de negocio internacional las llamamos por el tema genérico, que al final son avales financieros, puros y duros de circulante, y solemos hacer tenemos esa versatilidad de poder incrementar, sobre todo en la línea internacional, los límites, para que los límites pues sean mayores y pueda tenerse mejores plazos de financiación en caso de posfinanciaciones, todo ese tipo de situaciones. Al final trabajamos muy, muy directamente con el sistema financiero de cara a en el tema internacional para ese aspecto.
Tenemos otra línea que es Aquigran, que es un fondo de inversión creado por todas las SGs del país, en las que se nutre de fondos de tituliza deuda, tiene fondos ICO, tiene fondos BEI, tiene múltiples fondos que le nutren y del que podemos dar financiación directa, pero es tipo es préstamo. Al final préstamo a corto o a largo y con posibilidades de carencia. Se puede recurrir a ellas para hacer inversiones que puedan promover el tema de internacionalización. Pues al final hay empresas que necesitan hacer alguna inversión pues para salir fuera porque la máquina tiene que tener unas características determinadas o simplemente porque le importa, se pueden hacer por ahí también. Y básicamente, en cuanto a Val Castilla-La Mancha, lo principal en temas de internacionalización, no quiero extenderme mucho más porque el tiempo ya se nos cumple. Que tengáis en cuenta eso, nuestro contacto va a estar aquí, lo podéis hacer a través de la página web, podéis llamarnos por teléfono. Yo creo que está al final, ¿no? Y sí, ahora se salen. Como compartirá el IPEX, compartirá la presentación, pues ahí tenéis los contactos de las 3 sociedades para cualquier consulta sin problema. Y por nuestra parte, nada más. Gracias por Alipes y a todos por participar, por dejarnos participar y a todos por vuestra asistencia. Sí. Y bueno, esperamos vuestras consultas y esperamos que os podamos ayudar lo máximo posible. Muy Gracias. bien. Pues muchísimas gracias, Miguel, Patricia, Rocío. Creo que ha sido una jornada súper interesante, todos hemos aprendido mucho. Entonces, el siguiente paso ahora sería, bueno, evidentemente dentro del webinar, responder a las preguntas que puedan surgir. Vamos a ver si alguien se anima, bien a través del chat, o bueno, como somos poquitos, pues pueden levantar directamente, o sea, abrir el micro y preguntar, ¿no? Bueno, vamos a dejar la vergüenza a un lado, preguntamos algo. Aprovechamos que tenemos a estos 3 expertos. Bueno, pues ahora mismo parece que no quieren preguntaros nada. Bueno, en el marco de este programa, la idea es que tanto Rocío y siempre están también Patricia y Luis Miguel abiertos, por supuesto, a cualquier consulta por parte de las empresas. Pero bueno, Rocío también puede haceros algún pequeño plan de estrategia para vuestra financiación de proyecto. Entonces, mi recomendación es que aprovechéis el programa, que aprovechéis la oportunidad de tener una experta que conlleva ya más de 30 años en el sector de la financiación y que os puede ir recomendando un poco tanto líneas como públicas privadas, dependiendo un poco del proyecto. Las consultas se pueden hacer pues bien a través de correo electrónico o bien hacéis una videoconferencia o incluso pues si hay una necesidad específica de establecer algún planteamiento y tal o algún acompañamiento incluso también para pues, solicitar igual alguna financiación privada o lo que sea, pues Rocío estaba dispuesta. Y luego por la parte de Patricia y Luis Miguel, pues también evidentemente siempre abiertos a cualquier consulta por vuestra parte. O sea que bueno, nuestra recomendación desde el IPES y ya que hemos puesto en marcha este programa, evidentemente es ayudaros a crecer en entorno internacional. Hemos tenido también un pequeño programa de financiación para el trabajo de autónomo y la pequeña empresa y también tenemos a disposición unas horas de consultoría también para la elaboración del plan, independientemente de lo que podamos también ayudar nosotros como técnicos del IPES. Así que os recomendamos que aprovechéis la jornada, el programa y bueno, pues si no hay preguntas lo dejaríamos aquí. Parece que no quieren contar nada más. Nos animan. Nos animan ahora mismo. Bueno, igualmente vamos a pasar la grabación como hacemos siempre, pasamos las presentaciones y ya como ponemos a todas las personas en contacto, tanto los ponentes tienen también los contactos de las empresas, en este caso las empresas por supuesto de los ponentes, pues cualquier duda también ya estáis conectados todos. Yo creo que se me va la cámara, no sé si me veis o no me veis. Sí, sí. Se te ve. A mí me desaparece, se desaparece. Venga, pues lo dejamos aquí si no hay más. Muchísimas gracias a todos por participar y gracias por supuesto a los ponentes por vuestra disponibilidad. Muchas gracias. Seguimos en Hasta contacto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.